Cetis Universidad presenta Tu espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber. Hola a todos y todas las y los que nos escuchan. Les damos la bienvenida a Tu Espacio, el podcast de estudiantes para estudiantes de Cetis Universidad Campus Tijuana. Un placer tenerlos de vuelta en un nuevo episodio lleno de contenidos y temas para ustedes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, empezando el tercer parcial bastante encaminado, ya estoy en mi antepenúltimo semestre, entonces como que se están viniendo todos los proyectos completamente, entonces en ese aspecto pues ahí andamos un poco estresaditos, pero respecto a lo personal pues muy bien, no sé cómo anden ustedes en prepa, ¿cómo andas, Maki? Todo muy bien, todo muy entretenido, las actividades sobre todo, muy funny. No es funny el No, estoy viendo puros temas que me gustan, entonces estoy disfrutando mucho todos los días, la verdad. Pues no sé, yo estoy en el tercer parcial y yo ya quiero que sean semestrales, calificaciones, bye. Menos química. Oh, es que vas en segundo. Sí. Oh, Sí. ok. Sí. ¿Qué les parece si comenzamos? No sé si les gustaría presentarse, doctora Frida, Adrián. Gracias. Pues yo soy Frida Huiza, soy profesora de tiempo completo aquí en CETIS y estoy en la Escuela de Humanidades. Oh my God. Siga, perdón. Tengo un doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Wow. Hola. Bueno, mi nombre es Adrián Valdés, soy actual líder del programa CETI Zero Waste y también soy coordinador de vinculación del Instituto de Estudios para la Sustentabilidad, el INESU, recientemente creado aquí en el sistema CETIS. Por mi parte, soy maestro en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte. Wow. No, entonces Sí, sí tenemos bastante... Te quedas impactado. Sí, te quedas sí, en shock. tenemos Yo, currículum. cuando menos, ya conocía a la doctora Frida y ya me había comentado que estudió en la Universidad de East Anglia, creo que se llama, Sí. en Inglaterra, y cada vez que lo dice es como de wow, ¿no? Pues el tema también que traemos hoy es bastante guau. Hoy vamos a hablar, sí, de un tema que teníamos pendiente en relación a las dinámicas de sostenibilidad que tenemos en CETIS, que viene a ser la planta de aguas residuales, que está precisamente aquí abajo, a un lado del centro de reciclaje que hablamos en el episodio pasado, por si no lo han escuchado, para que le pongan pausa y regresen a ese episodio. Sí. Entonces, el tema que traemos hoy viene a ser ese. Es impactante el tema, pero también sustentable. ¿Cómo la ves? Impactantemente sustentable. Impactantemente sustentable, exactamente. Entonces, para arrancar. ¿Les podemos hacer unas preguntas? Claro que sí, adelante. Ok. Esta no. ¿Cómo surge esta idea de este tratamiento? Bueno, primero que nada, ¿qué está pasando con el tratamiento de aguas desde? Ok, bueno, quisiera responder. Básicamente, todo el agua que se utiliza en CETIS, en todos los edificios, aulas, administrativos, etcétera, va a dar una planta de tratamiento de aguas residuales, PETAR se les conoce. Estas plantas de tratamiento surge desde 2001. Su instalación ya tiene bastantes añitos y actualmente pues da soporte a todo el campus con esa agua que se trata. Tiene una capacidad de 7 litros por segundo y se pueden regar todos los, tanto como camellones, como laderas, jardines de CETIS Universidad. Se tiene una capacidad de resguardo de 25,000 litros. ¿No? Entonces, 25 metros cúbicos de agua pueden almacenarse actualmente. Se dispone toda esa agua para regar. En caso de que sobre, se dona, ya sea al municipio, a otros proyectos, etcétera. Wow, qué padre, sí. ¿Podrán algunas otras tratadoras de agua decir que 7 litros por segundo? Por segundo. Por segundos es poquito a comparación, pero verdaderamente es algo impactante para todo el riego que requieren las plantas de CETIS, ¿no? Así es suficiente. Ajá, para todos los baños, cocinas de concesionarios, vendedores, etcétera, y todos los usos de los... Tiene todo. Así es. Oh, no sabía. No, Así es. ¿Es solo para las plantas? Yo también.
No, perdón. Da soporte, quiere decir que se alimenta del agua de todos los usos, ¿no? De todos los usos de CETIS, tanto de los alumnos, de cocinas, etcétera, ¿no? Suficiente y eficiente. Exactamente. Ok, ¿y cómo surge esta idea? Pues es una parte de, como bien lo mencionas, parte de la sustentabilidad del campus. Pueden o no ser responsables, sin embargo, en organizaciones ya como CETIS, que tiene cerca de 4,000 personas, ¿no? Conviviendo diariamente por cuestiones municipales, se les solicita, a la hora de tramitar, se les solicita colocar sus plantas de tratamiento, ¿no? En organizaciones tan grandes, para ayudar al sistema municipal de tratamiento de agua. Y usted, doctora, no sé si nos podría comentar cuáles son algunos de los usos o las mejores prácticas que se les pueden dar a este tratamiento de aguas. Pues mira, yo creo que más que porque el tratamiento de aguas se está haciendo muy bien, me parece, en CETIS, ¿no? Sino más bien creo que, pues, cómo la comunidad podemos transformar el uso que tenemos del agua, ¿no? ¿Cómo nos involucramos en eso? Entonces, por una parte, seguramente, por lo que escucho, la verdad que no conocía el proyecto, pero por lo que escucho, CETIS tiene buenas prácticas en cuanto al manejo institucional del agua. Seguramente hacen revisiones de lugares en donde hay conexiones para que no haya fugas, etcétera. Pero ¿qué pasa con la comunidad estudiantil y la comunidad de profesores, docentes, en general la comunidad en CETIS? Pues tenemos que tener una mejor conciencia sobre que vivimos en un país semidesértico, ¿no? Que nuestra disponibilidad de agua potable es limitado y por lo tanto tenemos que hacer un uso adecuado de esta, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que tenemos que... Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas? Pues lo que veo que empezamos a hacer todos, traemos nuestros termos, ¿no? Sí. Esto, además, ya entre la comunidad empieza a ser una presión. Quien llega con una botellita también ya lo empezamos a ver como, a ver qué pasó, ¿no? También están... Acaba su tiempo. Todas las llaves, pues son de estas llaves de tiempo, ¿no? Entonces también eso es importante. Yo, la verdad que en este caso también le preguntaría al compañero, ¿qué pasa con el agua de lluvia? Porque en esta zona hay una temporada donde llueve bastante, ¿no? Por algunos meses, y pues a lo mejor allí hay que colectar esta agua, que también es importante, ¿no? Pero creo que por allí van. Hay dos cosas bien importantes que menciona la doctora. Uno es esta conciencia acerca del reuso del agua, ¿no? Lo que quiero como crear un primer impacto es que el agua siempre, desde el principio de la humanidad, siempre ha sido la misma, ¿no? Entonces, el otro día estábamos pasando por la planta de tratamiento, tuvimos un open house, le llamamos, donde invitamos a tanto alumnos como administrativos, profesores, a pasar por la planta de tratamiento, y se dieron cuenta dónde terminan sus desechos, ¿no? Sus desechos fisiológicos, ¿no? Entonces, al principio causa cierto rechazo, pero una vez que se entiende que es una planta de tratamiento, que es un ecosistema donde bacterias destruyen la materia orgánica para transformarlo otra vez en nutrientes, y donde pasa por un proceso químico, bueno, físico de separación, por ejemplo, biológico, físico de separación, y luego químico por una se pasa también por cloro, por ejemplo, ya para expulsarla. Entonces te das cuenta de que, pues, sigue los estándares de las normas oficiales mexicanas para poder regar, para retratar ese uso. Y dos, que el agua siempre es circular, ¿no? O sea, solamente siempre ha sido, por eso comenté, siempre ha sido la misma, y normalmente en la naturaleza se trata el agua de diferentes maneras, ¿no? Esta es una manera un tanto artificial de tratarla, pero basado en la naturaleza, ¿no? Son soluciones como basadas en la naturaleza, y es importante mencionar que si queremos que nuestra región siga siendo sustentable, le debemos de apostar al reuso, ya que no contamos con fuentes de agua suficientes para soportar nuestra población. En Tijuana, por ejemplo, solamente 10% del agua
se extrae de los mantos acuíferos que están sobreexplotados actualmente. 90% del agua, de la demanda del agua, proviene del río Colorado, ¿no? Que tarde o temprano, en periodos de escasez o de conflictos más adelante, o de incertidumbre, que podamos llegar, Estados Unidos puede cerrar la llave y quedarnos sin agua, ¿no? Entonces es bien importante, tener estas cuestiones de reutilización, porque, por ejemplo, Tijuana tiene plantas de reutilizadoras, perdón, plantas tratadoras. Sin embargo, el 95% de estas plantas tratadoras se va otra vez al drenaje y termina desperdiciándose en el mar, en lugar de ocuparla para áreas verdes, si se le da un tratamiento posterior al que se le tiene, se puede volver incluso a potabilizar. Sí. Así sucede en países desarrollados, y aquí recientemente en Orange County, por ejemplo, el 100% del agua del drenaje se vuelve a potabilizar, y en Estados Unidos tiene esta norma, por ejemplo, que el agua de llave es de consumo humano, ¿no? Entonces, o sea, llega hasta ese proceso, ¿no? Hasta la potabilización, ¿no? Entonces, quitarle un poquito el lado negativo al tratamiento de aguas y ver que es algo natural y que es algo muy benéfico, y si queremos ser sustentables necesitamos ir hacia allá, ¿no? Sí, y qué padre que haga esto CETIS como institución, no solo por el hecho de ser sustentable y pintar así todo bonito, sino porque vivimos en un mundo, bueno, no en un mundo, en una ciudad donde literalmente nos estamos quedando sin agua, donde no sabemos cuándo nos vayan a cortar el agua y no sabemos cuándo nos va a regresar el agua. Entonces el hecho de tener por así decirlo, contenedor, ¿no? Donde tenemos cuando menos un suministro para lo básico que requiere CETIS, pues ayuda mucho no solo a generar conciencia, sino a que el mismo espacio sea más eficiente, porque en cualquier momento Estados Unidos puede decir, te cierro el agua, y a ver cómo le haces con tus manantiales que tienes, y a ver cómo le haces con lo poco que tienes resguardado en CETIS, resguardado acá, que no sabemos qué pueda pasar, en cuánto tiempo vamos a acabarnos todo el agua, en cuánto tiempo Estados Unidos va a llegar a decir hasta aquí, porque la realidad es que ellos también se están quedando sin agua. Pero, pues ahí es ver cómo usamos nosotros y cómo usan ellos el agua, porque tengo entendido que, por ejemplo, San Diego, o cuando menos el estado de California, a pesar de que tiene menos, por así decirlo, su área geográfica es menor a la de Baja California, son más habitantes. Entonces eso habla de cómo, a pesar de que son más habitantes, ellos tienen agua y nosotros no. Puede que tenga que ver el hecho de que la mayoría se la quedan ellos y luego también pasa por nosotros, pero también es ver cómo usan ellos el agua y cómo lo usamos nosotros y de qué manera estamos siendo sustentables, ¿no? Bueno, ahí yo quisiera decir que el tema de la disponibilidad de agua y del consumo del agua, pues son dos diferentes, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso al agua y bajo qué condiciones y cuánta agua está disponible, ¿no? Entonces, lo que dices justo sobre quién permite que esta agua o desde dónde se permite que esta agua fluya, es una situación que rebasa el nivel individual. Este es un acuerdo, seguramente son acuerdos binacionales sobre manejo de agua en este lugar, ¿no? Y el otro lado, el otro componente es cómo al nivel individual nosotros estamos utilizando el agua, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí es importante que, por una parte, como ciudadanos tengamos una conciencia sobre el uso del agua, las mejoras en nuestra casa, en los espacios donde vivimos. CETIS creo que puede ser un gran ejemplo en la comunidad aquí cerca, pues para dar muestra de que se pueden hacer cambios y que sí funciona. Y por el otro lado, tenemos que tener esta conciencia de que no solamente es al nivel individual, sino al nivel de nuestras comunidades. Cómo se administra colectivamente. Exacto, nuestras comunidades, nuestros municipios, el Estado y binacional. A mí me ha tocado escuchar sobre la tubería morada, pero realmente no sé en qué consiste. No sé si me podrían platicar tantito en cuanto a eso. De la tubería morada no tengo idea. Y es como algo sobre administrar el agua, pero ¿qué es? Precisamente implica tomar el agua de las plantas tratadoras de agua y regar espacios verdes, ¿no? Actualmente solamente corre la tubería morada a lo largo de un tramo de la vía rápida y atiende al Parque Morelos. Por ejemplo, todo el Parque Morelos está
regado con aguas tratadas, ¿no? Entonces, pues es O muy eso en bueno. ciertas zonas. Sin embargo, no se extiende por toda la ciudad esta red de tuberías moradas que le llaman, ¿no? Que fuera lo deseado, y como comenté antes, 95% del agua tratada, o sea, el municipio ya gasta una fuerte suma de inversión en tratar el agua como para volverla a tirar al mar, ¿no? Entonces, Sí. Y una pregunta, no sé si se pasarían, pero porque, por ejemplo, es tubería morada y no tubería verde. A mí se me haría más lógico que fuera tubería verde. no, porque bueno, en este caso hay un código de colores para las tuberías y los líquidos, entonces no sé qué representa el verde, pero ya está escogido ese. Ok. Necesitaban otro Estaba color. ocupado. Sí, ya estaba ocupado, se requirió otro color. A mí me interesa mucho una cuestión y más que de la cuestión técnica de las plantas residuales, que hasta ahorita creo que ha quedado bastante claro en el qué consiste, cómo se realiza y en qué puede derivar y en qué nos beneficia también como campus. En cuanto al aspecto social de las plantas de aguas residuales, y le pregunto a usted, doctora, ¿qué implicaciones sociales puede tener el hecho de que una comunidad o una institución educativa privada en una sociedad, la baja californiana, fronteriza, qué implicaciones puede tener para que proyecte hacia otros espacios similares la creación de proyectos comunes o de proyectos similares más bien? Y sí, esa es una pregunta bien interesante y creo que, a ver, el que haya, o sea, una planta de tratamiento no es barato, o sea, es caro. Es muy ¿no? caro. Es muy caro y mantenerlo también es muy caro, ¿no? Entonces, sin embargo, hay alternativas económicas para al nivel de las casas empezar a transformar. De hecho, hay técnicas que se están planteando. En México hay algunas asociaciones que están promoviendo esto. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando que el agua, por ejemplo, que tenemos en nuestros sanitarios, pues se utiliza de la manera como se está utilizando. Tenemos una lógica equivocada en el uso de esta agua. O sea, tendríamos que pensar ya en otras estrategias. Pero bueno, en tanto llega a estas estrategias, hay pequeños proyectos que se pueden implementar a nivel, digamos, individual. Se necesita cierta capacitación, pero a nivel individual podríamos tener estas pequeñas plantas tratadoras hechas con material que está a la mano. En el centro del país hay algunos lugares en donde se está llevando a cabo. Ahora, de bajo costo y que transforma completamente. Lo que pasa es que tenemos que hacer un mínimo de inversión. Estas enormes plantas tratadoras las vemos en diferentes partes del país y pues hay problemas en su mantenimiento. Esa es la verdad. En algunos lugares están las grandes obras de infraestructura que no tienen mantenimiento. Esta pequeña planta de tratamiento acá podría ser un modelo muy importante para la comunidad. Primero los vecinos, pero después más allá de los vecinos. Bueno, para cada uno de nosotros saber que esto está aquí, pues es muy importante y nos da de alguna manera tranquilidad y orgullo, ¿no? Pero saber que esto puede replicarse a lo mejor en pequeña escala en nuestras casas empieza a cambiar pues nuestra mentalidad y nuestra posibilidad de conectarnos, y el agua que desechamos pues al menos vaya con un cierto grado de limpieza, ¿no? Entonces es importante, sí. Entonces, ahorita que habló de que pues hay opciones económicas en las que podemos hacer nuestro propio tratado de aguas. Con base a la experiencia de CETIS, Adrián, ¿tú recomendarías implementar estas metodologías, por así decirlo, en nuestras casas con base a la magnitud que tiene CETIS, que es demasiado, es grande? ¿Es recomendable? Creo que son dos temas diferentes, porque, o sea, como menciona la doctora, el tratamiento que se lleva a cabo CETIS es para el tamaño de CETIS, ¿no? No para una casa, ¿no? Sí. No se puede poner una mini plantita de tratamiento en una casa, ¿no? Por su mantenimiento, por su costo. Y como es un ecosistema, necesita constantemente de flujo de agua, de bacterias y de comida, que en este caso nosotros la proveemos, ¿no? Entonces, o sea, es un organismo vivo, digamos. Entonces, en una casa, pues un día completo se la puede pasar sin jalarle nadie y pues se moriría, ¿no? Entonces,
pero hay otras cuestiones que mencionaba, como la captura de agua de nuestros techos. Eso se puede hacer desde la pequeña escala, desde tu casa con tus 4, 10, 20 metros de techo cuadrados que tengas, hasta, por ejemplo, en CETIS, con toda el área del gimnasio, del auditorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es proporcional, ahí sí, el agua que capturas con el techo que tienes, ¿no? Con la superficie que cuentas, ¿no? Entonces, eso ya se está llevando en otras partes del país. Hay otras formas, como bien lo menciona, de que le hemos dado al agua tareas que pues son ilógicas si lo pensamos en un mundo de escasez como el que vivimos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, la Fundación Bill Gates, y otras fundaciones alrededor del mundo buscan cambiar los inodoros, ¿no? Ahí está un documental de Netflix, me parece, sobre, o sea, el inodoro per se está mal diseñado, ¿no? ¿Cómo metes agua limpia para llevarse residuos, ¿no? Le metes basura a agua limpia que podría servir, y cómo ese modelo de drenaje en países sin agua, pues no puede funcionar, ¿no? Por más desarrollados que quiera uno llevarlos a cabo, no pueden funcionar por la escasez del líquido. Enfrentándonos a los próximos escenarios de cambio climático, necesitamos ir adoptando nuevas maneras de ver nuestros residuos y nuevos métodos, técnicas para, porque vamos a seguir haciendo el baño, eso no va a cambiar, ¿no? El método de cómo deshacernos de nuestros desechos, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces están revolucionando el inodoro en lugares como África, como India, que tienen estos problemas, ¿no? Entonces, No, bueno, en México, ¿no? y en México, también claro, hay totalmente. baños secos y demás. Nosotros en algún momento en Michoacán, en un proyecto que se estaba llevando a cabo para una comunidad, donde había desecho de un montón de jabones, de aceites, pues lo que los talleres, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Se estaba pensando y bueno, los fondos siempre es, ¿no? Pero pequeñas plantas por calle donde se filtra, y era con trabajo de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que ya en trabajo comunitario se pueden establecer estas pequeñas plantitas que van filtrando, porque la verdad es que hemos tomado también a los ríos como canales de desecho de aguas negras. Y y además le ponemos jabones, le ponemos solventes, aceites, desechos de comida, desechos humanos, todo se va a los ríos. Ahora hay que pensar cuál es la fuente de vida de este planeta, pues es el agua. Entonces, es contrario a la lógica del planeta, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos que tener más conciencia sobre la importancia del agua. Claro, entonces se trata de adaptarnos todos, pero de una manera responsable, porque si no lo hacemos, se nos va a acabar el recurso eventualmente y pues no queremos eso porque ni siquiera podríamos vivir sin algo tan importante como el agua, ¿no? Sí, y aquí es donde me llega una cuestión, no solo hacia ustedes, sino a nuestra comunidad que nos ve o nos escucha, y ojalá llegue a más personas, pero ¿por qué en lugar de estarnos preparándonos a esta realidad que en algún momento vamos a llegar, ¿por qué no evitarla y en lugar de invertir todo ese dinero que se está invirtiendo en esta tecnología de tratamiento de aguas, por qué no empezamos a invertir también en tecnología que nos ayude con un baño seco, con ese tipo de cosas que nos ayuden a ahorrar el agua y que vayamos a usar para otras cosas, ¿no? Pues porque se necesita un cambio de conciencia, ¿no? Sí, necesariamente. Pues es que desde niños aprendemos y qué es lo que te enseñan, a ir al baño, a bajarle, A bajarle con cada ida. Y además, en algunos lugares los niños juegan con eso, ¿no? Es parte de su aprendizaje. Pero creo que algo que es importante de lo que hay que recordar de lo que dice Adrián, es que no es que nos vamos a quedar sin agua, es que hay una cantidad de agua Establecida en el planeta. Lo que pasa es que está siendo mal utilizada. Es decir, esta cantidad no va a cambiar y no ha cambiado. Lo que está pasando es que tenemos un uso inadecuado del agua. Entonces tenemos agua que llueve, se infiltra,
la utilizamos, la contaminamos, la regresamos a los canales que son los ríos, va al mar, otra vez se evapora, se genera otra vez el ciclo. Pero cada vez más nosotros, los seres humanos, estamos contaminando esta agua. Entonces, ¿qué tiene que ser un cambio de conciencia? O sea, necesitamos de veras oler a orquídeas vainillosas, ¿no? O los pisos de nuestra casa deben de llevar tantos químicos para estar limpios. Tenemos que empezar a cambiar y a buscar alternativas de cómo se limpian las cosas, cómo lavamos los trastes, etcétera. Es toda una cadena, ¿no? Sí, Totalmente, creo que es bien importante esta cuestión que mencionas sobre necesitamos repensar, ¿no? En todos nuestros hábitos, sí, en nuestros hábitos de consumo y en cómo utilizamos el agua. Y como dice, o sea, no es que se vaya a acabar, el agua va a seguir siendo, pero ya no va a estar disponible para nosotros para poder utilizarla para beber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es ahí donde cambia la cosa. Y como siempre, la disponibilidad, tocaba un tema al principio la doctora acerca de dónde afecta más la disponibilidad, ¿no? Afecta más a la gente siempre más vulnerable, ¿no? Siempre. Y ahorita que usted comenta eso de verdaderamente necesitamos oler tan rico, bueno, es parte del mismo antropocentrismo que tiene el ser humano, ¿no? De esa necesidad, o ya no es necesidad, es un instinto del ser humano el ser o el sentirse superior a otras especies o a otros, ahora sí que llamarlo organismos bióticos y abióticos, de hecho. Están ahí para utilizarlos, sí, pero ¿de qué manera lo estamos usando nosotros? Yo creo que justo has dado en una palabra clave. Tenemos que cambiar el antropocentrismo por el biocentrismo. Sí, por el ecocentrismo. O sea, en el centro está la vida y en esa vida están no solamente los seres humanos, todos los, justo como lo dices, bióticos y abióticos, seres con vida, pero también está una montaña y también están ciertas rocas y no están otros elementos que son parte de este planeta y hemos puesto en el centro al ser humano. Sí. Mira, por ejemplo, dijiste, y los recursos están allí para ser utilizados. Pues no, o sea, a veces, ¿no? A veces consideramos en este antropocentrismo, justamente pensamos que chicos. Se nos escapa, se nos escapa. Te digo que es un cambio, que las cosas están que todo alrededor está a nuestro servicio, que podemos transformar ecosistemas para estar a nuestro servicio. Ese es justamente el cambio. El ser humano es uno más en este planeta. Y tienen derecho los pájaros y otros animales como nosotros, y las plantas y los ecosistemas y demás, ¿no? Una disculpa ahí por la sintaxis, por así decirlo. Yo me refería a que el agua pues está ahí porque la necesitamos, porque es un proceso que requerimos todos como seres vivos, ¿no? No esperé que se malinterpretara así, pero es el uso que le estamos dando al agua. ¿Por qué estamos haciendo, por qué tenemos esta, por así decirlo, vanidad de querer que y este egoísmo de que, mi piso quede bien limpio y huela a florecitas, pero le estoy quitando agua o a los vecinos, o a la ciudad, o a los animales en el bosque que verdaderamente no necesitamos, y es por esta misma vanidad que tenemos. Y la cantidad de contaminantes que tienen. Que le agregamos, ¿no? Que le agregamos para que quede más limpio las cosas. Que lo tome a mal, pero verdaderamente hemos llegado a un punto de vanidad y egoísmo como seres humanos en los que pensamos en nosotros como individuos, pero no en cómo va a afectar a la población, a la comunidad y al ecosistema. Al colectivo. Entonces todo esto se vuelve un tema hasta cultural, o sea, de cómo nos enseñan desde pequeños y por eso es muy importante aprender, informarnos para poder cambiar, y creo que dinámicas o las cosas que está haciendo CETIS
ya son mucho y, o sea, el ver que una institución lo está haciendo también te hace pensar a ti mismo de que, oh, yo también podría hacer algo. Y creo que esto es lo que nos llevamos, por ejemplo, los estudiantes, de ver que nuestra escuela está haciendo cosas, también nosotros en nuestras casas podríamos hacer algo. Maybe no, quizás no algo tan grande, pero sí podemos hacer algo todos. Sí, una pregunta rapidita, y es con base a nuestro sistema de aguas en CETIS, sobre, ya me salí del cuadro igual que Pablo, sobre, pues más que nada en los sanitarios, ¿no? Tenemos estos, por ejemplo, los mingitorios, en el caso de los hombres, pues no podemos escupir. ¿Hay alguna razón o se ve afectado la planta tratadora? Y mi segunda es el papel de baño que usamos. Hay un letrerito en todos los baños que dice, este papel como que se degrada en el agua, pero el hecho de que tenga, pues por así decirlo, nuestras desechos, no llega a afectar a la planta, o la planta se trata de separar el agua de... Limpiarla, Ajá. sí. Ok, bueno, rápidamente, sí se puede escupir los migitorios, atínenle, a lo mejor nomás por eso, porque luego no le atinan, ¿no? Pero no hay ningún problema, no afecta para nada, lleva contenido, carga orgánica natural que puede ser tratada muy bien. Igual el papel sanitario, si se fijan, todos los papeles sanitarios que utilizamos se deben de, con el movimiento, con esta mecánica, por eso se cambiaron los sanitarios. Una parte del programa Set Zero Waste era cambiar los normales de palanca, digamos, a estos fluxómetros que llevan a presión el agua. Entonces, ese movimiento destruye o pues lo va haciendo pedacitos el papel en el momento que va desde el baño. Durante toda la tubería se está moviendo y se va destruyendo poco a poco hasta llegar prácticamente siendo líquido a la parte de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces es bien importante no aventarle otras cosas como plásticos, no aventarle los productos de higiene femenina, ¿no? De menstruación, etcétera, ¿no? Es bien importante no enviarle eso, solamente papel de baño, y nuestros desechos pueden ir por ahí. Normalmente vemos, y siempre me molesta eso en la televisión, en las películas, ¿no? Que a todo lo avientan al inodoro, ¿no? Y ya se va, ¿no? Es como para desaparecer algo, el celular, al inodoro, al mar, al río, como dicen, ¿no? Se ha transformado en nuestro basurero el agua porque lo oculta todo. El agua no es ácido, chicos. Exactamente, entonces no lo destruye y solamente contamina. Entonces ver el agua de otra forma, ¿no? El agua no es este vehículo para destruir las cosas o moverlas simplemente, sino necesita la planta de tratamiento tener cierta calidad del agua para que puedas tratarse, ¿no? No aventar grasas, solventes, químicos, etcétera. Lamentablemente, por tan interesante que se está poniendo la plática, me pesa el decir que ya se nos está acabando el tiempo, así que rápidamente, para hacer un wrap-up, para envolver todo lo que hemos estado platicando, me gustaría preguntarles si tienen alguna reflexión final, mensaje final concreto con el que quisieran dejar a la comunidad que nos escucha en relación al tema del agua en nuestro campus. Con respecto al agua en nuestro campus, pues bueno, creo que CETIS está haciendo actividades y está transformando el uso del agua. Más bien creo que a nivel de nosotros como personas, pues tenemos que informarnos, revisar. Internet tiene hoy todo y hay un montón de asociaciones también. Aquí mismo dentro de la Universidad Zero Waste, ¿no? Ecotecnias, pequeñas transformaciones, pensar en el agua como un elemento más justo abiótico que tiene derecho a una existencia. Si lo pensamos así, pues vamos a empezar a pensar de qué manera estamos nosotros contaminando, ensuciando y faltándole el respeto a un elemento que es muy importante para nosotros, ¿no? A pesar de que no lo consideremos como organismo vivo o como un ser vivo, pues merece su existencia en nuestro planeta, ¿no? Bueno, un poco aterrizado, tocamos varios temas bien interesantes, ¿no? Que habla desde la conciencia hasta raspamos ahí la crisis climática que se nos avecina, los cambios de hábitos y usos de cómo utilizamos el agua.
Entonces, yo nomás quisiera cerrar mencionando la importancia del ahorro del agua y del cuidado que le debemos de tener. Es lo más importante, ¿no? Creo que con eso cerraría. Con eso, conejo. Sí, con eso. Recuerden que pueden escuchar esta y otras pláticas también súper interesantes, como la del día de hoy, en Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts también incluso, y que también nos pueden ver a través de YouTube. Subimos ahí todos los capítulos, entonces nada más nos buscan como Tu Espacio Podcast de CETIS Tijuana y ahí les aparecen todos estos temas. Y también no olviden, 1, seguirnos en redes sociales y 2, que pueden llenar sus termos de agua aquí en CETIS. Tenemos varios puntos a lo largo del campus donde pueden traerse sus termitos. Chicos, enseñen sus termitos. Saca los teros. Y no necesitan estar, 1, gastando su dinero y 2, gastando plástico y contaminando más, ¿no? Las redes sociales donde nos pueden encontrar es Facebook, TikTok e Instagram, donde nos puedes encontrar como CETIS Tijuana, donde también puedes comentarnos qué capítulos o qué temas te gustaría que tuviéramos o invitados que volviéramos a tener en el podcast. No sé, ¿a ustedes les gustaría volver al podcast? Claro, todas las Con veces gusto. Cuando nos inviten, aquí estaremos. Si les gusta algún ponente, algunos invitados que les gusten, no duden hacérnoslo saber y nosotros se los traemos de vuelta. Gracias por escucharnos, los esperamos en el siguiente capítulo de Tu Espacio, el podcast de estudiantes para estudiantes. Muchas gracias, bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego. CETIS Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos, y los temas que tienes que saber.